Como cada año los babalaos en la isla y aquí también en Miami han dado a conocer lo que se conoce vulgarmente como la letra del año. ¿Qué es lo que es la letra del año? El oráculo de las religiones afroamericanas que nos dicen cómo va a ir el año. Vamos a tener precisamente ese análisis en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Por otra parte, el régimen castrista ha intensificado la represión. Lo interesante es que en esta ocasión es para que no le echen a perder las relaciones con Estados Unidos. Y por otra parte, el Congreso norteamericano se tiñe de rojo. ¿Qué es lo que va a pasar este año en Washington? Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Regresamos allá pues y comenzamos Prohibido Callarse. Muy buenas tengan todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y comenzamos este año con una serie de temas bien interesantes, pero antes quiero pues agradecerle a Marian de la Fuente que durante mi ausencia condujo el programa como siempre de una manera extraordinariamente profesional. Para ella mi agradecimiento, para todos ustedes también gracias por habernos acompañado y por continuar acompañándonos en este año que le prometeremos será un año de sorpresas noticiosas. Por otra parte, ya le habíamos anunciado que vamos a comenzar con la letra del año en el día de hoy y precisamente para analizar este tema tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos con nosotros pues a Ibrahim Barroso. Ibrahim Barroso es babalao, hace 25 años que es babalao, es de la letra de IFA. Es del grupo Colá IFA Miami, que son los que se encargan de dar la letra del año aquí en Miami. Además de su labor como babalao, que para beneficio de nuestros televidentes que no manejan el tema, es el sacerdote de la religión IFA. Y la religión IFA es una pues de las manifestaciones religiosas que se practica en Cuba y cuya pues procedencia viene de África, para beneficio de nuestros televidentes. Pero también nos acompaña alguien que conoce mucho de estos temas teológicos y es el doctor Daniel Álvarez, profesor Daniel Álvarez, que está con nosotros y para mí siempre es un placer darle la bienvenida, sobre todo en un día como hoy, porque hoy está cumpliendo año Angelita, su hija, 2 años, así que bien, mi querido, 2 añitos ya, como pasa el tiempo. Muy rápido, demasiado rápido. ¿Está viendo el programa ella ahora? Probablemente sí, efectivamente. Bueno, pues nada, muchas felicidades, Angelita, para ti, mi hija, que Dios te bendiga y muchas cosas buenas. Pero vamos a comenzar ya con Cuba. ¿Qué es lo que dijeron los babalaos cubanos este año? Ya lo tenemos acá. Yo creo que el conocimiento que tuvo la población cubana y el mundo el 17 de diciembre con relación a la restauración de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, de manera indiscutible, abren un paréntesis de esperanza para todo el mundo, para nosotros y para los demás, por la sencilla razón que han sido 54 años de tensiones, 54 años de guerra, de lucha, de ataques, y se constituye para nuestra forma de pensamiento una posibilidad real de que las cosas mejoren. No es lo mismo tener que ir a buscar los mandados con los cuales comemos a millones de kilómetros que encontrarlos ahí a 90 millas. Yo creo que Baba Yehová manda que los dirigentes del mundo, y en especial por lo cual usted me pregunte, usen la cabeza como base fundamental en sus relaciones, su propia inteligencia, y no dejarse influenciar por situaciones de un pasado, ni por las circunstancias que puedan crear alguna persona malintencionada para un futuro reciente. Bueno, pues regresamos. Tenemos en Cuba también a otro babalao, tenemos a Víctor Betancourt. Víctor, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. ¿Está Víctor en la línea? Sí, dígame. Ya. Víctor, sí, en línea. Cuando uno escucha las letras del año y uno escucha lo que estaba diciendo precisamente ahora este babalao de allá desde la isla, Lázaro Cuesta, uno se pregunta, o sea, ¿Lázaro está haciendo un análisis político de la relación o está de lo que está sucediendo en este momento o realmente hay un oráculo que le ha hablado de lo que tiene que decir? ¿Cómo es que la letra coincide con un hecho político total y completamente inesperado? ¿Cómo puede coincidir? ¿Cómo puede terminar la letra describiendo lo que describía en este momento él? Bueno, siempre, en todos los años, la letra del año ha coincidido exactamente con todos los proyectos políticos, los estallidos sociales, lo que muchas veces no ha entrado en el tema, porque más bien no hemos preocupado por la situación de la población, la parte más bien religiosa, y hemos un tanto obviado la parte política. Pero evidentemente siempre las letras enfocan los aspectos políticos. Está el ejemplo que esta letra se repitió
o salió en el año 1998, donde el Papa llegó aquí a Cuba y también abogó por el cese del bloqueo, por el concilio, por las buenas relaciones entre los países, entre Cuba, fundamentalmente el gobierno cubano y el gobierno norteamericano. Se vuelve a repetir en el año 2014 y vuelve entonces el nuevo Papa Francisco a plantear lo mismo, pero es muy conocido por todos los babalabos del mundo y la literatura, el corpus literario de IFA, que está diseminado en cualquier biblioteca del mundo, que en ese signo habla del reencuentro de dos gobiernos y la conciliación entre dos gobiernos. Ya, permíteme pasar, claro, Víctor, permíteme pasar a Ibrahim, que está aquí con nosotros. Ibrahim también pues tiene una letra. La letra del año de Miami no coincide con la letra del año de Cuba. ¿Por qué no coinciden? Bueno, no son lugares diferentes, estatus diferentes y todo depende de la posición del sol. No tiene por qué ser igual. El contenido es que es parecido. El mensaje me parece que es idéntico. En el caso de Cuba, los hombres de por sí mismos no van a poder resolver los problemas. Los problemas se van a resolver con las leyes de la naturaleza. Porque Baba Yobe, que fue el signo que el oráculo de Cuba dio, se resuelven o nacen las leyes de la naturaleza. En Obesa, que es la letra de este año aquí, también rigen las leyes de la naturaleza. Okay, vamos a escuchar a José García precisamente, que nos habla de la letra del año en este momento. Vamos a escuchar a José. Adelante, José. El salir de Yobe allá, que es como nosotros aquí reconocemos lo de la casona de Lázaro Cuesta, y aquí mucha gente, tenemos que trabajar un poco más unidos y tenemos que echarle un poco de más ganas a todo esto para poder llegar a algo, para sacar algo. Porque con el signo este de Obesa, Orula no se equivoca. Nosotros damos el mensaje, nosotros somos los mensajeros. Y Orula está diciendo, en Obesa habla de dos amigos, dos personas que antes eran enemigos y ahora son amigos. Y dice Orula que no se puede confiar este gobierno ni nosotros como tal, los que estamos aquí, en hacer una inversión y llegar y tirarnos para Cuba precipitadamente, porque va a ocasionarnos una pérdida. Ahí viene los yo, que significa revolución, tropiezo por nuestra propia cabeza. Tenemos que esperar que las cosas, como dice, la comida no se saca del fuego hasta que no está. Hay que esperar que haya algo más sólido allá y que el gobierno dé otras pruebas más contundentes para nosotros poder invertir. Teólogo, ¿qué te parece a ti todas estas cosas y sobre todo dentro de la cuestión cubana? No, fascinante. Hay un paralelo interesante en este tipo de letras y para el uso de adivinación, adivinar el futuro. Los oráculos, oráculos, ¿no? El I Ching de los chinos, ¿no? Los chinos están muy basados en este tipo de adivinación y los africanos también. Francamente, hay, como dijo el babalao del cubano, hay mucha ambigüedad, hay que esperar más los detalles. Yo tengo mucho respeto a este tipo de religión. Es verdadero. Hay que respetar pero esto. Funciona. No lo entendemos. Tú como teólogo, los oráculos, ¿qué es lo que se da? ¿Primero el hecho y después el oráculo antecede al hecho? Debe ser el oráculo primero y después el hecho. Ajá. El problema está que muchos de estos oráculos, o sea, Nostradamus, el I Ching, o sea, siempre es post facto. Se ve el evento, entonces se dice, mira, esto estaba predicho en el oráculo. Me parece a mí que para que estos oráculos tengan credibilidad, yo quiero ver la predicción antes del hecho. Y hasta que yo no vea eso, yo voy a ser muy escéptico contra todos estos oráculos. Ok, también otro que tuvo que hablar con este tema fue otro babalao, que todos ustedes lo conocen, Ernesto Pichardo. Vamos a ver qué tuvo que hablar él de este tema. El pronóstico de IFA, que es como se conoce, o la letra del año, en una forma popular, es donde más de 100 sacerdotes del culto de IFA se reúnen, hacen ceremonias y sacan un pronóstico del año para determinar a grosso modo en la sociedad todo lo que puede ocurrir, ¿no? O las probabilidades de lo que puede ocurrir en el ámbito social, en economía y en la salud del pueblo. La letra del año que salió aquí en la ciudad de Miami es el signo Obesa. Quiere decir, en uno de los refranes más importantes, o la esencia del signo, quiere decir que los errores que se han cometido en el pasado, cada persona debe de evaluar sus errores y debe de corregirlos para que no se sigan repitiendo y poder tener mejor paz, más sanidad y salud y prosperidad en este año de 2015. En Cuba está rigiendo este año Batalá y Ochun. Ochun es la deidad de la alegría, de la prosperidad, y la letra tiene que ver con la economía
mejorando. Así que esta es una gran representación este año. Vamos a pasar directamente a Cuba. Víctor, no te quiero preguntar nada. Quisiera que reacciones a lo que estaba diciendo el profesor Daniel Álvarez, a lo que estaba diciendo también Ibrahim y a lo que acabas de escuchar de los otros babalaos que teníamos testimonios de ellos. Tu reacción ante lo que ellos estaban diciendo y sobre todo la letra que rige el año en Cuba. ¿Coincides tú con lo que estaba diciendo Pichardo en este sentido? Exactamente con lo que decía el hermano Pichardo y también el babalao que acaba de hablar con respecto que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que intercambiar criterios, porque uno puede ver hasta inclusive a un ahijado durante una semana con determinada problemática o determinada enfermedad y en la semana le puede ver 3 signos diferentes. Sin embargo, el signo siempre viene reflejando el mismo problema, con diferentes lenguajes, con diferente proyección. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que decía el hermano Babalao, de Miami, de que sí, estamos abiertos a ponernos de acuerdo y hacer una letra única. Y no quiere decir que que no se saquen diferentes, ¿no? Sino hacer un análisis de las diferentes letras en diferentes ángulos, en diferentes regiones, y dar una idea común. Claro. Realmente, ¿qué es lo que quiere IFA para todos nosotros, para América en sí? Y hasta inclusive Víctor, déjame, creo que sí, claro. estoy muy de acuerdo. Se está comercializando demasiado las religiones afroamericanas en Cuba. Se han exportado las afrocubanas, se están exportando el babalao, se ha convertido en Venezuela, en otros lugares se convierte en motivo de atracción los babalaos cubanos. Se paga mucho por hacer un santo en Cuba y hay, por lo menos la percepción que yo tengo es que hay toda una competencia dentro del mundo de las religiones afrocubanas para ver quién se destaca más, quién tiene más protagonismo, quién obtiene más ventajas económicas de todo lo que está sucediendo en este momento. ¿Me equivoco? Por supuesto, esto no pasa, por ejemplo, en las religiones de la Vacua, esto no pasa en la Iglesia Católica. Toda religión tiene que decir cierta corrupción, y eso ya no es la religión, que entra con un tipo de mentalidad y, bueno, la coge para lucrar de ella. No es la religión yoruba, no son las religiones las que se corrompen, son los hombres que la utilizan. Y estoy muy de acuerdo con eso. Sí, es un fenómeno que en este momento se está proliferando, no solamente en Cuba, en toda América. Le ven la parte económica y no esta parte que puede salvaguardar a la humanidad aquellos recursos tan ricos, tan hermosos que tiene esta religión, lo que puede brindar al mejoramiento humano, las mejores relaciones interpersonales, a la cura de enfermedades, a la toma de buenas decisiones, recomendaciones que hace IFA, no solamente a ahijados religiosos, sino a gobernantes, funcionarios públicos. Claro. Esa parte se está prácticamente extinguiendo, no se pone en práctica. Sencillamente la práctica monetaria. Víctor, estoy muy de acuerdo con usted. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Víctor Betancur, babalao de Cuba, directamente desde vía telefónica. ¿Te ibas a decir algo, Daniel? No, pero tú has tocado una llaga muy importante aquí, que es la comercialización, que lo que lleva a que unas cosas, unas tradiciones que son antiquísimas, que se remontan a África, que yo y nosotros, mis colegas en el FAYU, tomamos muy en seriamente cuando estudiamos la religión de un punto de vista antropológico, sociológico. Tenemos que respetar esto, pero cuando empieza a comercializarse, la gente empieza a sacarle dinero a esto, ya nos damos cuenta que hay mucho fraude, hay muchos charlatanes envueltos en este tipo de cosas que desacreditan totalmente cualquier grado de seriedad que puedan tener estas tradiciones. Y es una lástima, me parece a mí, porque estamos perdiendo un patrimonio cultural de la humanidad que se origina en África, que es antiquísimo, que es valiosísimo, que tenemos que proteger y salvaguardar, pero en manos de descarados y oportunistas lo que están haciendo es devaluando y destruyendo esas tradiciones. Quisiera que usted respondiera a eso, Ibrahim. Con respecto al comercio, eso depende del hombre, pero no del espíritu de la religión. El espíritu es diferente. Los hombres aplican los conceptos como lo entienden. Yo quería aclarar con respecto a lo que ha dicho Lázaro Cuesta y Víctor Betancur, el criterio del babalao que me antecedió aquí en Miami, que va a haber soluciones a pesar de que el criterio general no va a ser así. Nosotros predijimos el año pasado, a principios de año, que iba a haber un pacto inconcebible en 54 años, se cumplió al final del año. Y ahora estamos pronosticando un entendimiento mutuo e inteligente,
por leyes naturales, independientemente del criterio de los hombres. Se tiene que aplicar porque la naturaleza corrige al hombre, al género humano siempre lo ha corregido el universo. Y las necesidades energéticas va a conllevar a un acuerdo mutuo por conveniencia de ambas partes. Pues nada, muchísimas gracias. Daniel, tienes 30 segundos. Es una lástima porque una crítica que se ha hecho a la santería en Cuba es que ha sido complícita con el régimen. Y quería saber qué tipo de crítica ha surgido en la comunidad de santeros y babalaos en Cuba en contra del régimen cubano. Bueno, pues ese es un tema que vamos a abordar en algún momento dado. Muchísimas gracias, Orain, muy amable en ustedes llegarnos. Y también, Manuel, quédate, Daniel. Muchísimas gracias a usted por haber estado. Todavía quédese, no se me vaya corriendo. Pues todavía quédese ahí. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas y continuamos acá. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa del año. Le decíamos al principio que íbamos a abordar el tema de lo que está pasando en Cuba. Y la noticia, sin lugar a duda, para cerrar el año, fue la convocatoria de Tania Bruguera a la Plaza de la Revolución para hacer un performance, o sea, una actividad artística en la cual las personas que asistieran iban a tener un minuto para poder hablar a favor, en contra del régimen o de lo que quisieran, pero sobre todo acerca del futuro del país. El régimen evitó que esto sucediera deteniendo a innumerables personas a través de todo el país, incluyendo a Tania Bruguera, que fue la que convocó el acto. ¿Qué fue lo que ella tuvo que decir cuando terminó esta actividad? Aquí lo tenemos. La intención de su performance era crear desorden público. Esa no es la intención de mi performance. Para nada. La intención del performance no era para nada eso. De hecho, el performance se ha convertido en un proceso de desenmascaramiento de los sistemas de trabajo que tienen y de las mentiras que se dicen. Estoy en un proceso de instrucción, es decir, que ellos me tienen puesto una causa, dos causas, que son estas acusaciones, y que durante los próximos 10 días le avisan a un fiscal, se abre después un proceso de 60 días, ellos se llevaron mi pasaporte de mi casa y todo, se llevaron toda mi computadora, la de mi mamá, se llevaron todos los equipos de mi casa. Yo hoy les dije que ellos me tenían que devolver esos equipos, porque esos equipos me los tienen que devolver. Y entonces, pues nada, ahora son 60 días, después de esos 60 días se decide si me llevan a juicio, que es lo aparentemente más probable. Sin que haya confusiones, cada vez que había una... Esto es lo que estaba sucediendo en Cuba. Se nos une al programa el doctor Fran Mora, subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, hasta hace muy poco. Actualmente pues es el director de un centro de estudios cubanos y latinoamericanos y del Caribe en FAI. Doctor, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Las críticas que se le están haciendo a la administración, y el Washington Post es uno de los que hace un editorial, básicamente diciendo la culpa de que esto suceda la tiene la manera que el presidente Obama está manejando las relaciones con Cuba. Con todo respeto a Washington Post, eso es absurdo, ¿no? Era casi predecible que íbamos a ver este tipo de represión. El presidente Obama no es ningún ingenuo, ni se pensaba de que de pronto, porque iba a haber una normalización de las relaciones diplomáticas, que de pronto Raúl Castro se iba a convertir en el Jefferson de Cuba, ¿no? Es más, la represión era casi predecible. Y esto demuestra más que nada una inseguridad interna de cuáles pueden ser las implicaciones de un cambio diplomático y no enfrentamiento, sino una relación más profunda entre la sociedad norteamericana y la sociedad cubana. Una de las cosas de esto, Daniel, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, es como el discurso del régimen ha colapsado en los últimos días, sobre todo, ¿no? Durante 55 años los cubanos nos metieron presos, tuvimos que desterrarnos, fusilaron a muchísimos cubanos, acusándolos de ser cómplices de Estados Unidos en un proyecto de desestabilización del país. En estos momentos, Tania y este grupo de intelectuales y de cubanos de a pie han sido arrestados para evitar de que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sufran algún deterioro. A mí me parece que eso es de las ironías más grandes que yo he escuchado en política, es esa, que en estos momentos a los cubanos nos estén dando palos y llevando presos en Cuba, precisamente
para que el romance de Raúl Castro se pueda consumar con los norteamericanos? No, es completamente absurdo, estoy de acuerdo con Frank. Era de esperar este tipo de represión. Y segundo, yo creo que esta situación que Obama ha creado en este giro, este cambio tan radical, que nos ha descompuesto a todos, ¿no? Pero nos ha descompuesto yo también, porque ha creado una variable en Cuba que Raúl Castro no se podía anticipar. Yo creo que Raúl no podía soñar que esto pudiera pasar. Y ahora, en lo que tienen ellos miedo que esto se le da de las manos. Me gustó la palabra que Tani usó, desenmascarar. ¿A quién van a acusar ahora? El emperador no tiene ropa. ¿A quién van a atacar? Entonces tienen que inventar otro narrativo para ver cómo controlan la situación, porque esto se le va a ir, se le está yendo de las manos. Ya no tienen a quién. El Coloso del Norte ya no existe, el fantasma, el boogeyman no existe. ¿A quién van a atacar? Tienen que atacar a su propia gente. Tenemos a Manuel Cuesta Morúa directamente de la isla. Manuel, gracias por acompañarnos y sobre todo también a ti, ¿no? Muchas felicidades en este año nuevo. Manuel fue una de las personas que detienen en Cuba, detuvieron a decenas de ellos, él fue uno de los detenidos. Quisiera tu reacción ante todo esto que está sucediendo, no solamente ante la respuesta del régimen castrista a lo que Tania trata de hacer, sino también al proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La lectura de algunos opositores ha sido muy crítica a la administración, específicamente en el caso de Vicente, hizo declaraciones aquí a Radio Mambí, una emisora de radio de Miami, diciendo que él se sentía como un soldado que ha sido dejado en el campo de batalla, traicionado en el campo de batalla. ¿Es esa la visión extendida de la oposición dentro de Cuba? Cuesta, adelante. Mira, yo creo que hubo una primera reacción, sí, gracias por la invitación, amigo. Yo creo que hubo una primera reacción emocional, calurosa, pero no en el sentido positivo a este propósito de normalizar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y hubo una sensación primera de que los demócratas cubanos habían sido dejados en la cuneta de la lucha por la democracia. Pero luego, poco a poco, se ha ido estableciendo un patrón racional en el análisis político, porque comienza a prevalecer el primer resultado obvio de este proceso de normalización, y que quizás sea un resultado añadido. Y es que por primera vez en muchos años el debate político por la democratización del país, por los cambios democráticos en el país, comienza a ser un debate cubano, no un debate entre los Estados Unidos y el gobierno cubano, sino un debate entre la dictadura y los demócratas, estemos donde estemos. Y yo creo que ese primer valor añadido es muy importante a la hora de analizar, y yo creo que ha sido el documento fundamental que ha ido cambiando la primera impresión, una impresión emocional a una impresión más racional y más en consonancia con la visión política que debe tener un político que quiere cambio democrático para su país. Yo creo que en lo sucesivo vendrán ocurriendo otros cambios en esta dirección. Pero yo creo que los efectos se están viendo ya, y la represión del gobierno a aquellos que trataron de hacer el gesto simbólico para mí de reconvertir la Plaza de la Revolución en plaza cívica. Yo creo que esa primera reacción va en la dirección de indicar que para el gobierno cubano va a ser muy difícil administrar ese nuevo escenario al interior de Cuba. Porque, como dirían los médicos, la normalización del gobierno, de las relaciones entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos puede convertirse en una hiperventilación para el gobierno cubano. Un poco de oxígeno, que es lo que ha tenido el gobierno de la isla durante estos 50 años, le permite mantener la dictadura. Demasiado oxígeno, yo creo que limita las opciones del gobierno cubano para continuar con su estrategia de reevaluar la dictadura como el modelo a seguir para los cubanos en los próximos 50 años. Permíteme incorporar, Manuel, permíteme incorporar al doctor Frank Mora en el tema. Quisiera que tú reaccionaras a lo que estaba diciendo Manuel. Completamente de acuerdo. Mira, muchos dicen que el presidente está traicionando, que está
que ya no le interesa a Cuba. Y es el contrario, realmente, ¿no? El presidente estuvo muy claro, los objetivos se mantienen los mismos, democracia, derechos humanos, libertad, etcétera, en Cuba. Pero tenemos otra manera de llevar eso a cabo. Y yo creo que en Cuba lo más interesante en los últimos días y semanas es que se está creando una expectativa en Cuba de que una normalización de la relación diplomática va a crear más riqueza, más libertad. Esos son, creo, equivocadas, pero está creando esas expectativas. Está creando, Roberto, frustraciones que se van a manifestar, que el régimen va a tener que reaccionar de una manera muy represiva, que va a crear hasta más frustración. Entonces estamos entrando en un círculo, entre paréntesis, el mismo ciclo que entró China después del 79, que 10 años después que ocurrió Tiananmen Square. Efectivamente. Elizardo Sánchez Santa Cruz desde Cuba reaccionó precisamente también a esto y tenemos sus declaraciones. Adelante. Como el gobierno de Cuba sigue criminalizando el ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos, también derechos culturales, todos los derechos laborales y sindicales, pues esto le sirve de argumento para desatar la persecución política contra cualquiera que desee ejercer estos derechos esenciales. Y en conexión con el día 30, por lo menos, alrededor de 60 pacíficos ciudadanos fueron encarcelados, en general bajo la forma que impera en Cuba, que es encarcelamiento sin decir el paradero de las personas que son detenidas. ¿Va a tener costo para Obama esto desde el punto de vista político, Daniel? A corto plazo quizás, pero a largo plazo me parece que no. Creo, mira, el New York Times hizo una campaña mediática, por semana, en contra del embargo, en contra de la falta de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? ¿Qué está haciendo el New York Times hoy en día? Reportando los abusos contra los disidentes, la represión que hay en Cuba. ¿Qué hace Raúl Castro? Pero ven acá, el New York Times, ustedes no eran amigos de nosotros. Un momentico, somos amigos de que el método que estamos usando no ha trabajado, pero no somos amigos de un Estado represivo como el tuyo. Y si vas a hacer algo contra los disidentes, ahora los ojos del mundo están sobre ti. Me parece a mí que este último disidente que estaba hablando dijo una cosa muy clara, que aquí ha sido reiterado por Frank. La situación ya es diferente. Ya el status quo ante ha cambiado radicalmente con esta movida de Obama. El discurso oficial. El discurso oficialista está en peligro y tiene que buscar una forma de reinventarlo una de las cosas, bajo otras condiciones totalmente distintas. Una de las cosas, uno de los retos que tienen los cubanos precisamente es ahora la reunión en Panamá. Estados Unidos está diciendo de que quiere la presencia de opositores y además no solamente la presencia de opositores cubanos allá, sino también que lo que quiere es que tengan la oportunidad de expresarse allá de una manera paralela. El reto está puesto en la mesa, Estados Unidos está haciendo la invitación. ¿Se está preparando la oposición dentro del país para esta eventualidad? Adelante, Cuesta. Sí, definitivamente. Definitivamente, de hecho, antes del cambio de política y el cambio de escenario, más de 50 organizaciones de la sociedad civil habían dirigido una carta a la OEA diciendo que bien por invitar al gobierno cubano, pero más importante es invitar a la sociedad civil, porque se trata del reconocimiento a un país, no el reconocimiento a un gobierno. Y ya empezábamos a dar los pasos en esa dirección. Ahora estamos perfilándolo de una manera mucho más clara. Y nos alegramos mucho de que hayamos enviado ese mensaje a la OEA antes del cambio de política de la declaración del gobierno, para demostrar una vez más que nuestra visión política del cambio democrático no responde a los diseños de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, responde a nuestra visión y a nuestras propias necesidades. Y claro que ahora nos preparamos mucho más para tratar de llegar a vías de hecho este proceso y esta posibilidad de que al menos un grupo de representantes de la sociedad civil dentro de Cuba puedan estar allí en Panamá, sosegadamente y racionalmente, expresando los puntos de vista de la sociedad. Que por cierto son los puntos de vista más importante que nosotros podemos expresar, porque una de las cosas que ha ocurrido con este proceso, el anuncio de este proceso, es que dentro de Cuba es más popular el presidente Obama que cualquiera de los dirigentes políticos actuales del país. Si uno escucha a la gente en la calle, si uno pega el libro a la tierra, solo escucha
elogios para el presidente norteamericano y una visión no muy feliz hacia los actuales gobernantes cubanos. Yo creo que esto es muy interesante porque la sociedad civil puede ir allí a expresar ese punto de vista de la sociedad cubana, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Yo creo que estamos en un escenario muy importante, un escenario difícil de asimilar para los que tradicionalmente han puesto su visión en que son los Estados Unidos los que deben resolver el problema de la democratización. Yo creo que ahora se nacionaliza el debate por la democracia y eso es lo fundamental, y yo creo que el gobierno cubano se ve obligado a buscar una nueva narrativa, cosa que también está sucediendo en la sociedad civil, la nueva narrativa hacia la democratización del país. Yo creo que el 2015 es, si no definitivo, sería hacer de Nostradamus, sí, yo creo que es un año definitorio para la correlación de fuerzas entre la sociedad civil y el gobierno cubano dentro del país. Manuel, muchas gracias y un fuerte abrazo desde acá y por supuesto que vamos a continuar esta conversación directamente desde la isla Manuel Cuesta Morúa. Vamos a continuar con Daniel y con Franca analizando este tema y sobre todo las repercusiones que tiene no solamente en Cuba, sino que va a tener en América Latina, que puede tener en Venezuela. Maduro, ya hemos visto cómo ha reaccionado a lo que está sucediendo. Vamos a pedirle a ellos que nos ayuden a entender esto. Pero mientras tanto también hemos podido recoger algunas de las opiniones de los cubanos dentro de la isla y queremos compartirla con ustedes. Bueno, el año que viene que hay un cambio grande. Todos los cubanos tenemos expectativa con algo que pasó entre Estados Unidos y Cuba, que todo el mundo ya lo sabe, y esperemos que siga creciendo eso, es decir, que veamos el cambio realmente, que estamos locos porque hay un cambio radical desde el punto de vista de la vida en Cuba. Bueno, evidentemente el balón queda en la cancha cubana en estos momentos, ¿no? Creo que sin la presión de los Estados Unidos encima de Cuba, los cubanos estamos en muchas mejores condiciones para construir algo mejor en el país, ¿no? Estamos en mejores condiciones para mejorar nuestra economía, para mejorar, no sé, los tantos problemas que tenemos que arreglar los cubanos. Entonces, lo primero que habría que hacer es ver cómo se materializa esa normalización de relaciones y si eso es posible, entonces debe acompañarse también por avances internos dentro del país. Okay, regresamos aquí en Prohibido Callarse. Mi querido doctor Fran Mora, quisiera que reaccionara a lo que estaba diciendo tanto Manuel Cuesta Morúa como algunas de las expresiones que escuchamos de los cubanos en la isla. No, muy interesante, como acaba de mencionar, las expectativas son inmensas, ¿no? Lo que tú mencionabas anteriormente. Sí, las expectativas políticas, expectativas económicas, los niveles de frustración. Lo interesante sería, Roberto, si la sociedad civil cubana es invitada, y me imagino que es. Imagínate si el Cuba impide que la sociedad o miembros de la sociedad civil no vayan a Panamá en abril. Esa sería la noticia. La noticia no es como en la última cumbre, Estados Unidos, la política hacia Cuba, el aislamiento, por qué Cuba no es miembro de la OEA, etc. Ahora la noticia va a ser presidente Obama dando un discurso con el presidente Raúl Castro en la mesa, sentado, oyendo un discurso sobre democracia y derechos humanos. Ese va a ser el discurso del presidente Obama. Una de las cosas que se está rumorando, que creo que ya está confirmada, es que lo van a sentar en la misma mesa a Raúl Castro y a Raúl Castro y a Obama. De alguna manera pierde Obama sentándose al lado de un dictador como Raúl Castro. Bueno, no sé, esto se negocia, pero mucho antes. Ajá. Entonces, si el presidente no quiere sentarse al lado de Raúl Castro, no se va a sentar al lado de Raúl Castro, ¿no? También eso depende de la primera letra del país que va alrededor de la mesa, etcétera. Pero sí el presidente le va a recordar a todos sus colegas latinoamericanos el compromiso que hicieron ellos a la democracia, a los derechos humanos, en la Carta Interamericana Democrática, todos los protocolos que se han firmado. Me sorprendió tremendamente, me sorprendió de una manera muy positiva, ¿no? Cuando el séquito de Maduro, en la toma de posesión de Rousseff, la presidenta brasileña, se acerca al séquito de Maduro, aparte del equipo de Biden, que le dicen que Maduro quiere reunirse con él. Correcto. Y lo primero que le dice Maduro es queremos respeto y el vicepresidente le responde diciendo el respeto pasa por el respeto a lo que ustedes tengan a los derechos humanos y dejar en libertad a los presos
político, y Maduro no sabía qué contestar, porque y me parece que esa es la política de Estados Unidos en estos momentos. Esa es la política de Estados Unidos hacia América Latina durante los próximos 2 años. No es el único elemento, pero el presidente, y lo vimos con el discurso del secretario Kerry, en la columna en la Miami Herald del secretario Kerry, el pronunciamiento de Obama en cuanto a Cuba, y ahora el discurso en Obama. Esto va a ser el enfoque, porque hemos visto retrocesos en la democracia en la región. Bueno, y esto no solo en Cuba, sino en Venezuela, Bolivia, etcétera. Hay preocupación, Frank, y tú como subsecretario de Defensa, ¿había preocupación dentro de las estructuras de poder del gobierno de los Estados Unidos acerca de estos retrocesos democráticos? Sí, lo había. El tema estaba en cómo enfrentar, porque si uno enfrentaba a Chávez en este momento, cuando yo estaba en el Pentágono, él iba a utilizar eso domésticamente para decir Estados Unidos nos está atacando, es una intervención en la soberanía, etcétera. Entonces teníamos que buscar un balance en insistir en democracia sin que nos use de una manera o que nos manipule de una manera doméstica. ¿Va a utilizarse esto en Venezuela? ¿Cómo es que Maduro va a poder explicar? Yo ampliaría el marco geopolítico, Frank, que quizás de acuerdo conmigo. Rusia y China estaban haciendo avances en Latinoamérica, en Venezuela, en Brasil y en Cuba. Ahora o han puesto eso en jaque, porque ahora los Estados Unidos están jugando un papel preponderante ahora en la región. Y como decía Frank, en estas cumbres ahora en Latinoamérica, ¿qué van a hacer estos cuasi dictadores latinoamericanos? Un Maduro, un Morales en Bolivia, ¿no? Correa en Ecuador. ¿Qué van a hacer estos izquierdistas? Tienen no solamente Cuba tiene que revertir su discurso, su narrativo. Ellos tienen que revertir me imagino que este evidente que están diciendo, a ellos no les importa, ellos van a seguir diciendo lo que están diciendo. Sí, pero no pueden decir imperialistas. No se pueden esconder detrás de la excusa del imperio. Si Raúl Castro está abrazando este nuevo cambio, ¿cómo le van a decir a Estados Unidos imperialista? Maduro ha seguido diciendo imperialista y ha seguido llamando al imperio y ha seguido básicamente criticando a Estados Unidos, y algunos dicen de que el discurso de Maduro todavía es mucho más frágil que el que puede utilizar Raúl Castro, ¿no? Y es por pero eso, lo ha seguido diciendo. Pero Maduro tiene 22% de aprobación, va a Rusia, ¿y quién lo va a ver? El vicecanciller. Va a China a pedir limosna. A tratar de renegociar la cuestión del China petróleo. no le van a dar nada de eso. Entonces está desesperado, ¿no? Y con gente cuando están desesperados y tan inseguros van a reaccionar a veces de una manera muy racional. Y yo creo que lo que acaba de decir Maduro de canjear el López por el puertorriqueño, es una madurada. Es una madurada. Quisiera regresar al tema político, después voy a seguir en el tema geopolítico, pero quisiera regresar al tema político contigo, porque hay muchas personas, sobre todo aquí de Miami, cubanos de Miami, que dicen de que esto a cualquier candidato a la presidencia en el 16 o a cualquier candidato electoral demócrata le puede costar mucho en el 16, que los cubanos van a terminar castigando a los candidatos demócratas como lo hicieron específicamente en el caso de Ilian González. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? ¿Cómo decirlo esto de una manera suave? Me parece a mí que el voto cubano en Miami-Dade County no es ya la fuerza política que decidía elecciones como en el pasado. Así que somos una fuerza negligible, se dice así. Así que no somos ese factor. Dade County ha sido ganado por los demócratas en las últimas elecciones y siempre ha sido ganado. Va a seguir siendo ganado, así que eso no es un factor. Nosotros en el exilio tenemos que inventar nuestro propio narrativo también. Me parece a mí que tenemos que ser, como decía Jesús, astutos como mansos como serpiente, astutos como paloma. Tenemos una oportunidad ahora de solidarizarnos con la disidencia cubana y trabajar dentro de esta nueva ventana de oportunidad para seguir la resistencia ya abierta dentro de esta nueva relación entre Cuba y los Estados Unidos y seguir poniendo presión al régimen con los cubanos que, como tú han hecho en este programa, han hablado claramente de que están viendo como una ventana de oportunidad para lograr cambio. Otra cosa, Obama tiene, los demócratas tienen 2 años, el presidente dijo en su discurso inicial cuando habló de las relaciones, vamos a repasar lo del embargo, voy a retar al Congreso, en otras palabras yo veo un palo y una zanahoria aquí. Esto no es una cosa carte blanche como se ha hecho aquí en el exilio. Raúl Castro tiene que haber ciertos cambios en Cuba porque el presidente ha dicho, oye, yo puedo hacer ciertas cosas, pero si ustedes no hacen ciertas cosas allá, mire, el Congreso de los Estados Unidos no va a dar nada. Es que el embargo no lo van a levantar, o sea, tiene lo peor de los dos mundos en estos momentos Raúl Castro, ¿no? Sí, hay otras barajas aquí. Todavía tiene las sanciones económicas que van a mantenerse ahí mientras el Congreso sea republicano, y la excusa que va a poder utilizar la administración es esa, el Congreso es republicano, no se puede levantar las sanciones. Sin embargo, el discurso político, que es el que más le ha interesado al régimen castrista durante tantos años, se le ha desplomado
equivocado por completo. No puede seguir acusando a la administración norteamericana, como tú decías, en estos momentos, de ser los malos, de ser la gente que nos está tratando de desestabilizar y a la vez pues decir lo que ha dicho Raúl Castro de Obama. Pero además, mucho más triste que todas estas cosas, por eso te digo, el servilismo de Raúl Castro en esta situación realmente ha sido lamentable. Que el discurso del presidente, que fue tremendamente crítico al régimen de Castro, sea publicado de manera íntegra, en Granma, con todas las críticas, sin quitarle ni punto ni coma. Sin embargo, a los disidentes, a los cubanos de a pie que quisieron por un minuto, ni siquiera utilizar un medio oficial, sino hablar del futuro del país, lo metieron preso. Y es realmente triste cuando Obama lo publican en Granma y a un cubano lo meten preso por querer dar una opinión. Esas son las contradicciones del Tiananmen insalvables. Square cubano. Eso es lo que tienen miedo, que se le tiren miles y miles de personas y quieran organizar ese tipo de eventos y esto se le vaya de las manos a ellos. Vamos a seguir con más, porque una de las noticias que está llegando de Cuba, y quisiera analizarla con ustedes también, es la salud de Fidel Castro. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callar. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Continúa con nosotros el doctor Frank Mora, ex subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental hasta hace muy poco. Actualmente pues trabaja en FIU a cargo de un centro de investigaciones que tiene que ver con Cuba y el Caribe y América Latina. Está también con nosotros el profesor Daniel Álvarez. Como todos ustedes saben, Daniel es teólogo, pero además de eso, en estos momentos pues se está dirigiendo el Centro de Estudios Islámicos de FIU. La iniciativa del Centro de Estudios Islámicos de FIU, que realmente es una de estas propuestas que uno tiene que terminar felicitando pues al presidente de la universidad, porque son cosas que necesitan nuestra ciudad, nuestro país, que se pueda dedicar pues los centros académicos a investigaciones del nivel que ustedes están realizando. Y hablando de las investigaciones que ustedes están realizando, mi querido doctor Frank Mora, tengo entendido que en medio de todas estas cosas, y es bien interesante, a usted lo han invitado a publicar en una revista cultural cubana. Y digo que es bien interesante porque que a un ex subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, cubano de origen, lo inviten es un cambio sismático en la política del régimen castrista. ¿Por qué lo inviten y qué va a hacer usted? Mira, Roberto, yo recibí un email del editor de la revista, Rafael Hernández, que es un académico. La revista Temas, ¿verdad? Temas, que está financiada por el Ministerio de Cultura, que tiene una revista en periódico y también en el internet, y me pide que yo contribuya a una columna a la revista, en el blog y también en la revista sobre los últimos cambios que ha ocurrido en Cuba. Al ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, que lo van a publicar en Cuba sobre este tema del cambio de Estados Unidos en Cuba. ¿Qué lectura te hace eso? ¿Qué lectura te hace de esto? Yo creo que a mí nunca me han invitado a hacer nada en Cuba. Nunca, hasta este momento que yo recibo. Yo creo que no sé si es una apertura, pero es un entendimiento que yo soy una persona que quizás quiere enfrentar, contribuir al debate, a la discusión de una manera seria, muy crítico, porque fui muy crítico en la columna que escribí, pero estaban dispuestos a publicar algo crítico. ¿La enviaste? Ya lo envié. ¿Ya lo enviaste? Bueno, pues la vamos a leer, me la tienes que enviar para poderla leer yo también. Daniel, ¿cómo debe reaccionar el exilio? Tú decías anteriormente que el exilio tiene que reorganizar su discurso. Sin embargo, estoy seguro que hay muchos televidentes que están escuchando en este momento que están diciendo son 55 años de enfrentamiento. Básicamente estábamos a punto de lograr nuestros objetivos. El madurismo llegaba a su fin. Con el fin de los subsidios de Venezuela, Cuba tenía que terminar rindiéndose no solamente a los Estados Unidos, sino a la propia realidad del país, hacer los cambios necesarios. Y lo que esto evita es que Cuba tenga que hacer esa reorganización interna, que este es un aire que le está dando la administración de Obama cuando estábamos llegando al fin. Mira, yo no desacredito la lectura de amigos míos de la derecha en el exilio histórico, porque Frank y yo somos parte, todos nosotros somos parte del exilio histórico y también nos sentimos preocupados, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Hay unos riesgos enormes. Garantizar que esto va a ser una tragedia, que Cuba se va a reinventar como los chinos, que esto va a ser más de lo mismo y que los Castro van a buscar la forma de seguir en el poder y una sucesión represiva.
sí, dentro de las posibilidades eso puede ser, pero también hay que ver las cosas, no el vaso medio vacío, hay que ver el vaso lleno. Nosotros no en el exilio no podemos castigarnos, autoflagelarnos y decir diciendo los Estados Unidos nos traicionó. Tenemos una oportunidad de solidarizarnos, como ya dije, con los disidentes, la disidencia cubana, y presentar al régimen una postura de, oye, tú sigues siendo un régimen represivo y esto no va a cambiar, y nosotros aquí en el exilio no vamos a cambiar esta postura tampoco. Trabajamos dentro de un nuevo marco de referencia, pero no podemos dejarnos vencer por un narrativo que diga todo está perdido, hay que entregarle Cuba al castrismo y al totalitarismo. No, hay que usar esta oportunidad para nosotros, es decir, sumarnos a este tipo de retos para buscar cambios en Cuba. Frank, recientemente el Herald publicaba un artículo, y a mí me parece que vale la pena abordar el tema, de que hay muchos cubanos que han hecho acciones en contra del régimen castrista, que tienen órdenes de deportación y que el régimen los está pidiendo. El debate acerca de pedirle al régimen cubano que mande a perseguidos dentro de Cuba está ahí planteado. El régimen está diciendo que tendrían entonces que enviarle a cubanos que también por hechos políticos están siendo perseguidos en Cuba. ¿Hay motivos de preocupación? Bueno, yo creo que ese tema fue parte del debate y la negociación que hubo entre Estados Unidos y Cuba. No llegaron a un arreglo y siguieron a los otros temas. Yo creo que en las negociaciones que se van a dar aquí en enero... ¿Pero vamos a ver perseguidos políticos del régimen castrista devueltos a la isla? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero de aquí, o sea, igual que el ajuste cubano, va a cambiar la ley de ajuste cubano. Yo no sé si hay voluntad en el Congreso para eso. Y no creo que todavía no existe esa voluntad ni en la Casa Blanca ni en el Congreso. Ojalá que no. Yo creo que eso sí sería trágico. Muchísimas gracias, Frank. Un verdadero placer y un honor tenerte en el programa. Gracias. Mi querido Daniel, una vez más, felicidades, Angelita. Gracias. Una bendición. Muchas bendiciones para ella. ¿Cómo que no? Angie, I love you. Te quiero mucho, mi amor. Es su hija, 2 años cumplen el día de hoy. Regresamos con opciones de un mundo moderno. Las opciones de un mundo moderno, tener una niña de 2 años y poderla felicitar así. Bien, regresamos acá con opciones de un mundo moderno. Tenemos a José Aponte en el día de hoy con nosotros. Mi querido José, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias, Roberto. Qué bueno, me acaba de preguntar uno de nuestros técnicos qué es lo que, básicamente, qué es lo que son las células madres. Muy bien, el cuerpo humano está compuesto de diferentes tipos de células. Entre ellas existe una célula muy particular, que es las células madres. Estas son las únicas células en el cuerpo que tienen la capacidad de autorregenerarse y por eso se le llaman células pluripotentes, Roberto. Mira, bueno, pues ahora ustedes presten mucha atención, porque células madres, bueno, pues uno puede decir esta, la otra, pero ¿qué es lo que hace que este producto sea especial, mi querido José? Muy bien, Roberto, mira. Madrecell Plus está compuesto de una superalga de nombre Aphanizomenon flos aquae. Esta alga solamente se produce en el lago Klamath, en Oregón, en una área volcánica, lo que permite que las células se activen y se autorregeneren. Y esa es la especialidad de Madrecell Plus. Aparte, es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicaciones, lo que puede permitirle que nadie tenga ningún efecto secundario. Roberto. Me están diciendo los muchachos que si para pronunciar el nombre de esta célula hay que tomar células madres. ¿Cuál es el nombre otra vez? Sí, correcto. La alga se llama Aphanizomenon flos aquae. Mi amigo, si con esta célula usted puede decir este nombre, esta célula hacen cualquier cosa. ¿Cómo se adquiere esto, José? Excelente. Bueno, las personas que llamen el número en pantalla en este momento pueden obtener con la promoción de la televisión su tratamiento de Madrecell Plus. Pero no solo eso. En este momento, si llama el número en pantalla, obtendrán su segundo mes de tratamiento totalmente gratis, Roberto. ¿Y qué más hay para los oyentes de Prohibido Callarse? Porque María Elvira y yo tenemos una competencia amigable, pero una competencia. ¿Qué más hay para ver si nuestros oyentes reciben un poco más que lo de María Elvira? ¿Qué es lo que hay? Bueno, las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, presten mucha atención, porque si llaman ahora y son de las primeras 50 llamadas, van a recibir su tercer mes de tratamiento totalmente gratis. El tercer mes, el tratamiento reforzado de Madrecell Plus, pero tiene que llamar ya al número en pantalla. Bueno, pues a llamar ahora mismo, ese es el número que está ahí, así que usted sabe, si es una de las primeras 50 personas, esto es para usted nada más, para los oyentes de Prohibido Callarse. Gracias, José. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Para ciertas partes del mundo, en especial para Cuba y Estados Unidos.
los buenos augurios, las buenas vibras, sobre todo la influencia del planeta Marte, va a favorecer para que ambos países se den un abrazo, ambos mandatarios se abracen y económicamente que salde todo esto antiguo y empiece nueva era para ambos países. Que si ustedes creían que lo de Cuba y Estados Unidos solamente era noticia aquí en Miami, se equivoca. Mire esto, estos son los chamanes peruanos que están haciendo una ceremonia para de alguna manera bendecir las relaciones. Ese es el impacto que ha tenido en toda América Latina el anuncio de que probablemente, digo probablemente porque hasta que no sean las cosas no son, que probablemente se restablezcan relaciones. Mire eso, bañando a Raúl y a Obama y básicamente hablando en cubano, despojándolo. Y ahí lo ponen en el mar y todo a bañarlo. Qué cosa más grande. Bueno, pues nada, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en el primer programa del 2015, que esté lleno de salud, bendiciones para usted y para su familia. Muchas gracias. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.